¿Qué tal, hermanos y amigos? Hoy es miércoles en la noche, donde siempre llego a ustedes con la palabra del Señor. Y ya para terminar, sí le prometo este tema. El próximo miércoles comenzaremos otro tema. Y estuvimos hablando de 2 de Corintios, capítulo 5, 21. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Él no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Él sí quiere que todos procedan a un arrepentimiento y puedan vivir en su presencia. Solo Dios sabe esto en su corazón. Solo Dios puede traer todos los componentes para la reconciliación, aunque el mundo le llama la locura de la cruz del Evangelio. Claro, es una locura a los que se pierden, dice la Biblia. Es una locura a los que se pierden, los que rechazan lo que Dios aprobó para satisfacer su justicia. Pero no a nosotros, lo que hemos creído, lo que creemos, lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Cómo separa Dios el pecado del pecador para traerlo cerca de Él? Bueno, aquí viene. Él tomó los pecados del pecador y lo puso sobre su Hijo en la cruz. Por eso leímos ahorita, el que no cometió pecado. Dios lo hizo a Él, pecado por nosotros, para que nosotros éramos hechos justicia de Dios. Él fue a la cruz. Fue allí donde Dios trató con el pecado, lo que hemos venido hablando, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios hizo algo. Es Dios quien hizo que el profeta Isaías, como dice capítulo 53, verso 33, verso 3 al 8, Él fue despreciado, Él fue desechado entre los hombres. Él fue varón de dolores. Él experimentó el quebranto. Y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, espiritualmente hablando. Todos nosotros nos descarriamos, dice bien claro, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino a vivir su propia vida, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento, que nos demos cuenta, que nos descarriamos, que nos apartamos, cada cual por su camino, viviendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y muchas otras cosas. Pero Dios en su misericordia proveyó a su Hijo Jesucristo para que Él, porque era la única manera, el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado, dice la Biblia, fue afligido. Y fíjate, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca porque sabía lo que Dios estaba haciendo con él en el Calvario. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque todos fuimos cortados de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice la Biblia,
Él fue herido. Hermanos, todavía la Biblia sigue hablando en el Antiguo Testamento. 53, Isaías, verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, fíjate. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Luego el verso 10 dice que con todo eso, Jehová Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios provee todo eso por el pecado. Y dice, verá linaje, los que le siguen, verán linaje, vivirán por largos días, hablando de eternidad, y la voluntad de Jehová será su mano, será prosperada en él. Luego sigue diciendo en el verso 12, ahí mismo de Isaías 53, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes él va a repartir despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si usted puede profundizarse bien en esas escrituras, hermano. Es por eso que Dios en Juan capítulo 3, 16, y verso 16 al 18 dice, fue de esa manera, de tal manera como yo te he explicado, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, vuelvo a repetir esto, Jesús cuando murió, le abrió la puerta a todo el mundo, para que todos los del mundo que en él creyeran, bien claro, no le ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ese no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no lo envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora, aquí es donde viene que yo digo que él no murió por todo el mundo, él abrió la puerta. En este verso 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, pues ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en aquel que Dios proveyó e hizo todo lo que te he mencionado en esas escrituras. Como no ha querido creer, aceptarlo, pues por eso muchos murieron y están en un infierno por no haber creído la condenación. Por eso digo que él no murió por lo que están ahora condenados en el infierno. Pues ¿cómo él muere por alguien que, están en el infierno y tú moriste por él y pagaste tu vida por él? ¿Qué pasó? Para que todo aquel que en él crea, ese no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está bien claro este asunto, para los que quieran entenderlo. Eso fue lo que Dios escogió, lo que él encontró, lo que él decidió y pudo hacer. Todo está en Cristo. Es más, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, en esta tierra, en el cual puedan ser salvos. Por eso es que todas las religiones para mí son falsas. No hay otro nombre, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay Confucius, no hay ninguna de esas, Buda, no hay ninguna de esas personas que que no hay otro nombre dado a los hombres. Dios, vuelvo a repetir, es el benefactor. Él es el que hizo el plan y Él es el que debe de ejecutarlo. Esto es absolutamente importante. Todo fluye de esta grande realidad, que Dios amó al mundo, que Él dio. Y está exactamente lo que Pablo nos dice aquí, casi todas sus epístolas nos dicen, Romanos 5:8,
que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, fíjate, Cristo murió por nosotros. Y te voy a estar hablando unos domingos que vienen que Cristo murió por los pecadores. Él no murió por los santos. Él no murió por los que son justos. Él no murió por los que se creen. Él no murió por ellos. Él murió por nosotros. Y qué bueno que murió por nosotros, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, hermanos, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, nos conoció antes, a esos también los predestinó, fíjate. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos como tú y yo ahora. Oiga, Dios nos escoge aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo conoció? Dios. ¿Y quién lo predestinó? Dios. El verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también lo llamó. Lo escoge, lo predestina, lo llama. A esto también entonces lo justificó, y a lo que justificó, los perdonó, redimió. A esto también, finalmente, lo va a glorificar. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo justificó? Y lo que Él justificó, lo va finalmente a glorificar, que es la perfección de nuestra santidad. Dios es el que va a hacer eso. Todo salió del amor de Dios cuando éramos pecadores y era algo que el hombre no podía hacer. Por eso es que Dios lo hizo, hermano. Ya estuvo hecho eso. Lo que yo tengo que venir ahora es reconocer que soy un pecador y arrepentirme y aceptar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo inició porque Él nos amó. Eso fue lo que lo movió a Dios. Es el amor. Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, usó toda esa misericordia que Él tiene. Dios ama al pecador. Ahora Dios nos ama el pecado. Eso no. No, Dios ama al pecador. Pero el pecado lo aborrece. Una de las cosas que Dios más odia es el pecado, pero no al pecador. Por eso proveyó una manera para que el pecador, que el impío deje su camino y que el hombre inicuo se vuelva a Dios y Él estará abierto con sus brazos para perdonarle en su misericordia. Mire, note que Colosenses 1 dice que Él nos calificó para que compartiésemos y heredásemos la herencia de los santos en luz. Eso dice Colosenses. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ay, que si entendemos que Dios es amor, solo Dios sabio supo cuáles eran las calificaciones y Él lo hizo en Colosenses 1:13. ¿Sabes qué? Él nos ha librado de la potestad, del dominio, del control de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, oiga, de su amado Hijo Jesucristo. Ahí mismo en Colosenses, fíjate, capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Es por eso que Pablo nos dice en Efesios 1, capítulo 3, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero dijo, en Cristo. Por eso es que hay que estar en Cristo. Hay mucha gente que están en los edificios,
pero no en Cristo. Y yo tengo que decirte esa verdad, y tú lo sabes. Fue el Padre que nos escogió a nosotros en Él y nos hizo hijos. Y todo esto fue para la gloria de Él, porque así Él lo diseñó. Le dio la gana que así fuera. Y yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que Él quiso que así fuese. Ay, hermanos, mire, escúcheme, ¿ok? Esto es muy diferente a las religiones del mundo. Las religiones del mundo, oiga, básicamente operan en el temor de que Dios está enojado, que hay un Dios que odia, indiferente, que no le importa la prosperidad del hombre, que todo lo que le enseña es apagar la ira y el enojo de Dios haciendo sacrificios y ceremonias, que para eso tenemos que desarrollar un método, una forma, hacer penitencia, sacrificio para detener su ira. Y viven ocupados inventando unos sistemas de apaciguar la ira de Dios. Pero Dios ha provisto lo que es que hay que hacer para que nos podamos reconciliar con Él y no seamos destruidos eternamente. Bueno, inventando ceremonias y ciertas liturgias y religiosas y acciones y buenas obras también para detener la ira, la furia de una deidad que está por allá arriba, un Dios. Por el otro lado, el cristianismo proclama un Dios que ama, perdona, que salva, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amor, que es paciente, que espera y espera y espera, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Un Dios que no odia, al pecador, pero ama. Que no odia el pecado, pero ama al pecador. Que no odia el pecado, sino que lo ama al pecador. Que preparó una manera para que ellos puedan tener comunión y relación con Él. No solo por un día, por una eternidad, hermano. Pasarla con Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Y en esta noche tú te puedes acostar tranquilo, sabiendo que Él ha provisto lo necesario y tú has abrazado lo que Él te ofrece. Mire, nosotros no tenemos que apaciguar a Dios. Él proveyó lo que apaciguaría a Él hacia nosotros. Y esta es una buena noticia. Las buenas noticias es que no tenemos que apaciguar a Dios. No tiene que figurarte un plan como de tener para ser reconciliado. No tenemos que desarrollar ningún sistema religioso para nuestra propia justicia. No. Mira, nota. Él hizo lo que lo satisface a Él. Él pagó el precio que Él exigía y nos ofrece lo que necesitamos nosotros, a su Hijo Jesucristo. Esta es la buena noticia, este es el Evangelio de salvación, esta es la reconciliación. Ahora, ¿qué tomó todo eso? Tomó la muerte y comenzó con Adán y Eva cuando el pecado entró en el mundo. Dios tuvo que matar un cordero y cubrirlo con pieles porque ellos querían hacerlo con hojas, cubrir su vergüenza, su temor, su culpabilidad. Pero ellos pecaron contra Dios, el único que lo puede cubrir y su vergüenza y borrar sus pecados y quitarle la culpabilidad es aquel contra quien ellos pecaron. Nos dicen, ustedes no pueden hacer nada, ustedes no pueden cubrir su pecado. Soy yo el que cubre, soy yo el que perdona, soy yo el que limpia, soy yo el que reconcilia. Y es a Él que tenemos que venir y poner nuestra vida en orden con Él, con Dios. Bueno, hermano, el pecado no se trata con
con muerte. Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, dice la Biblia. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Por eso que Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor. ¿Cómo hablamos del señorío? Señor nuestro. Dios sabía lo que el requisito era y lo que se requería para esa muerte. Y Dios lo hizo abundantemente claro en toda la vida, en todo el Antiguo Testamento. Los judíos, pues ellos gastaron la mayoría de su tiempo yendo a un sacrificio y viviendo otro sacrificio, y sacrificio, y sacrificio, y sacrificio. Entonces, claro, yo estoy en mi oficina, por eso el teléfono suena. Ellos constantemente, mataban un cordero tras otro cordero, todo el tiempo haciendo sacrificios para tratar con el pecado. Pero la Biblia dice que Cristo es el Cordero, no de los judíos, de Dios, que quita el pecado del mundo. Y esto enseñaba que tanto era su maldad que no se borraba, porque seguían siempre haciendo los mismos sacrificios. Como yo me acuerdo en la iglesia tradicional que uno iba a confesar sus pecados todos los domingos y volvía ahí a todos los domingos y repetía los mismos pecados, no eran nuevos. Entonces, hermanos, óigame y escúcheme otra vez. No era que esos animales quitaban los pecados, no podían. Pero lo que demostraba la gente repetidamente era la paga del pecado que era. ¿Y cuál era la paga? La paga del pecado era la muerte. Es muerte, muerte, muerte. Y cada vez que ellos pecaban, tenían que volver otra vez, otra muerte, para matar otro cordero, para evitar la muerte. Se terminaba el pecado en el mundo, se terminaban las matanzas ya. Entonces, hermanos, no hay necesidad. Cristo vino como nuestro Cordero. Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que en esta noche tú puedes irte a tu cama tranquilo. Digo, si alguno ha pecado, abogado pues tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos. Dios proveyó todo lo necesario para que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora, no me malentienda. Como cristianos, todavía pecamos. Como cristianos, somos pecadores, usted lo sabe, pero ya no por profesión, ya no por hábito, ya no por costumbre, ya no por práctica, sino por nuestra bajeza, nuestra debilidad, porque estamos dentro de esta humanidad. Por eso la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado pues tenemos para con Dios. Y últimamente termino diciéndote esto. No es tanto que haya pecado ahora. No. La pregunta es, ¿cómo te sientes cuando tú pecas ahora como cristiano? Ay, me siento mal. Y digo, qué bueno. ¿Sabe por qué te sientes mal? Porque ya no es tu naturaleza pecar. Tú has nacido de una naturaleza divina que rechaza el pecado cuando lo cometemos. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos terminado un tema muy profundo, ¿verdad? No se habla mucho eso de pecado hoy en día. Pero hermano, esta es la gran verdad de la Biblia. Este es el problema del mundo.
que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo a Él pecado. Padre, gracias por tu palabra, la cual nos llega cada día para que nosotros la escuchemos y la meditemos en ella. Y en esta noche nos acostamos meditando en lo que tú hiciste por nuestros pecados. Y te damos gracias por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Amén.